hay que apagar nuestros celulares o ponerlos en silencio para que no haya interrupciones. Apagar nuestros celulares o ponerlos en silencio, por favor. Vamos a empezar cantando como solamente la iglesia del Señor lo sabe hacer. Los voy a invitar que de nuestros corarios busquemos el número 30. Número 30 de los corarios. Si lo tienen, cantemos, hermanos. Hermosa historia de amor, cuéntame otra vez. Hermosa historia de amor, de nuestro Salvador. Ángeles ya la anunciaron, los pastores la creyeron, dejando por las heridas. Hermosa historia de amor. Vamos a darle vuelta a nuestra hoja, hermanos, al número 32. Número 32. Cante. La obra de Satanás desea apartarnos más del camino que nos lleva a las mansiones a gozar, pero Cristo nos guiará, al fin nos coronará, lo veré más claro cuando voy allá. Y allá, qué felicidad, con
estar puestos de pie. Vamos a orar. Alabado y poderoso Jehová, Dios de los cielos, Señor, que eres grande, que eres poderoso sobre todo el universo. Te damos infinitas gracias, amado Dios, por todas las bendiciones que has entregado hasta este punto del día. Gracias porque nos has dado las fuerzas para levantarnos de nuestra cama. Porque a pesar de que a veces el cuerpo siente dolores, siente malestares, eres tú grande y poderoso con nosotros, eres misericordioso, que nos dejas levantarnos, acudir a esta casa de oración, a venir y escuchar de tu bendita palabra. Rogamos asimismo en estos momentos, gran Dios, que seas tú quien toque nuestra mente, quien toque nuestro corazón, que despeje todas aquellas cosas que nos estorban, aquellas cosas que puedan distraernos, para estar atentos a escuchar tu bendita palabra. Gran Dios, bendice también a nuestros hermanos que has utilizado el día de hoy como instrumentos para compartir tu bendita palabra. Bendito Dios, rogamos todo esto y lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice el Salmo 122, hermanos: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. A la casa de Jehová iremos. Vamos a aprovechar debidamente el tiempo, hermanos, para poder edificarnos y para poder fortalecernos anímicamente. Necesitamos el alimento espiritual, como el Señor Jesús lo dice en Mateo 4:4. Entonces vamos a entrar, hermanos, a nuestro tema. Hemos estado hablando de Primera Carta a los Corintios, capítulo 13, aplicado a lo que es el matrimonio. ¿Cómo luciría? Y ya hemos estado mirando varios temas de lo que es el amor. De lo que es el amor. Me pongo a pensar, hermanos, cómo es de que lo he visto varias veces este pasajito, donde no falta que alguien se lo dedique a otro alguien pero, hermanos, en ocasiones es un poquito es un tanto risible porque desconocen por completo, o en gran manera de qué se trata eso, porque si lo dijera, hermanos, bueno, a lo mejor preferirían callarse, de verdad. Mire, Corintios 13, y vamos a leer, hermanos, del versículo, voy a leer del 1 al 3 y después ustedes me ayudan, ¿sí? Sobre todo los que están aquí cerquitas, hermanos. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora sí, vamos a leer desde el 4 hasta el 8a, cuando dice: el amor nunca deja de ser. Adelante, hermanos. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Hasta ahí. Ok, hermanos, yo de forma personal, y digo, debo ser sincero con ustedes, en lo personal, hermanos, he aprendido mucho de lo que implica lo que es el amor, de verdad. No sé usted, pero si alguien ha aprendido, hermanos, y yo lo tengo por seguro, es yo. Yo he aprendido. Y bueno, he aprendido, hermanos, algunas definiciones, y por supuesto, el punto importante no es solamente en que lo hayamos aprendido. Yo espero que también usted lo haya aprendido, pero el punto esencial, hermanos, es en que esto lo llevemos a la práctica, hermanos. De verdad, no vamos a ser
bendecidos, hermanos, el que lo sepamos como el que lo practiquemos. Entonces, la persona que lo practique, hermanos, de forma individual, va a ser de bendición para su matrimonio. Pero también la persona que no lo practique, hermanos, va a ser, ¿qué? Para su matrimonio. Va a ser como un ancla, un ancla que lo va a hundir, hermanos, lo va a detener allí. No, hermanos, debemos de esforzarnos, por supuesto, hermanos, de esforzarnos todos para que los que estamos en un matrimonio podamos beneficiarnos ampliamente. Hermanos, el hombre es muy dado, y cuando digo hombre me refiero en términos genéricos. Somos muy dados, hermanos, a solamente escuchar y olvidar. Lamentablemente es así. Recuerdo una cita de Ezequiel, hermanos, que es en el capítulo 33, del 31 al 33. Jehová le dice a Ezequiel que él era a los demás como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Dice, pero oirán tus palabras, ¿pero qué? No las pondrán por obra. No las van a escuchar. Las van a escuchar, pero no las van a practicar. Y el Señor Jesús, también conociendo esto, hermanos, en Mateo capítulo 7, una vez que terminaba el Sermón del Monte, en el 7, 24 al 27, Él claramente, hermanos, menciona lo que son los dos fundamentos. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, Le voy a comparar a quién. A un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué más pasaron esas personas, hermanos? ¿Qué más pasó este hombre? ¿Recuerda usted? Dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le voy a comparar a un hombre imprudente, insensato, necio, que edificó su casa. ¿A quién se le ocurre edificar sobre la arena? Yo no sé de ustedes, ¿a quién les gustaría que sus casas nomás llegaran y le limpiaran ahí la basurita que hay? Y allí mero echar el tabique o la mezcla y, oye, ¿y los cimientos? ¿A quién se le ocurre? Bueno, a eso llegamos a ser, hermanos, semejantes, cuando nosotros no nos aseguramos de estar practicando lo que estamos escuchando constantemente. A eso llegamos a ser nosotros. Noten ustedes cómo es que ambos oyeron. Ambos tuvieron tormentas, ambos tuvieron problemas, ambos se vieron rodeados de pruebas, ambos fueron acechados por todos ellos, ambos fueron golpeados, hermanos, con la fuerza de los vientos, pero la diferencia fue diferente, hermanos. Fue grande. La diferencia, hermanos, fue realmente abismal. Uno cayó, su casa cayó, y el otro no. ¿Cree usted que el éxito de cada uno de los dos que edificaron se iba a demostrar solamente, hermanos, o dependía solamente de las pruebas en ese momento, hermanos? El resultado no era, hermanos, lo que se iba a tener en ese momento. El resultado, hermanos, se obtuvo desde muchísimo antes de que entraran a las tormentas, desde muchísimo antes de que vinieran los ríos, desde muchísimo antes, hermanos, que tuvieran problemas. De aquí de antemano, algo que deberíamos aprender, hermanos, es que todo mundo va a tener problemas. Aun cuando seamos matrimonios que estemos aquí en la iglesia escuchando constantemente, todo el mundo va a tener problemas. Pero la diferencia, hermanos, entre caiga o no, es dónde estamos fundamentados. ¿Dónde? Recuerdo el pasaje también que es el Salmo 127, ¿no? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, hay por lo menos dos frases que se reiteran aquí. Si Jehová, es una condicionante. Si Él está, todo va a salir bien. Si no, no. Y la otra es en vano. Esa palabrita, en vano. ¿Qué quiere decir en vano? ¿Qué será en vano? Es inútil, es algo no provechoso. A eso se refiere. Entonces, hermanos, en estos tiempos en los cuales el matrimonio, las familias están siendo bombardeadas de tal manera, deberíamos de tomar todavía mucho más decisivamente nuestra responsabilidad. Ahora, hemos avanzado ya, hermanos, en lo que es el amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es presumido, no se envanece, es decir, no se infla, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo,
y el que tenemos ahorita es no se irrita. El amor no se irrita. ¿Qué será, hermanos? Otra vez, ¿qué será cuando se refiere el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? ¿A qué se referirá cuando Pablo dice no se irrita? El amor no se irrita. ¿Qué cree usted? No se enoja. La palabra irritar, hermanos, es del griego parousuno. Se refiere literalmente a estar enojado, a estar contrariado o ser provocado. A eso se refiere. Díganme. Un ejemplo muy claro es la piel irritable, hermano. Cuando hay personas que somos de piel sensible, por X cosa. Personas que son de piel muy resistente, hablemos del sol. Las personas de piel delicado, con cualquier resolana, es decir, aunque estemos en la sombra, pero hay blanco alrededor y nos da el reflejo del sol, nos quemamos. Así nos ponemos colorados. Y las personas que son un poquito más fuertes de su piel, no se sienten mal, no les afecta. Aguantan más. Aguantan más. Ok. Una de las preguntas que yo haría, hermanos, sin duda alguna es, bueno, ¿Dios es amor o no? Bueno, sí, hermano, pero también es juez y es severo. Sí. ¿Pero Dios se enoja? Sí. Entonces, ¿cómo podríamos armonizar, hermanos? Puesto que estamos describiendo a Dios, ¿cómo podríamos armonizar lo que es el que Dios se enoje? Porque Dios sí se enoja, hermanos. Sí. Dios sí se enoja. Es más, el Señor Jesús, hermanos, que vino a mostrarnos el carácter visible, palpable del Padre, hermanos, ¿no se enojó? ¿Cómo creen ustedes que cuando estaban las mesas de los cambistas ahí haciendo sus negocios, cómo creen ustedes, hermanos, que haría Él para sacar a los que estaban allí? ¿Cómo creen ustedes? Y no fue solamente una vez, hermanos, no solo una vez, fueron 2 veces. ¿Cómo lo hizo? Te voy a mover la mesita, por favorcito. Agarra tu cambito. ¿Cómo creen que lo haría, hermanos? A veces somos tan ilusos pensando de que el Señor Jesús era como una piedra, hermanos. No sentía nada, no se inmutaba nada. No, Señor. Por supuesto que no era así. Ok. Entonces, hermanos, déjenme mencionarle primero a qué se refiere cuando dice que se irrita. Puesto que Dios es amor y Dios sí se enoja, hermanos. Y se enoja de veras. Y cuando se enoja, hermanos, dice que Él es consumidor. Entonces, una prueba de ello, deberíamos de acordarnos, hermanos, de Sodoma y de Gomorra. Ok, entonces, sí, hermanos, Dios sí se molesta, por supuesto que se molesta, pero la pregunta no es que se moleste, sino, hermanos, la respuesta es ¿por qué? ¿Por qué se enoja? Cuando hablamos de que se irrita, no es que simplemente se va a enojar por cualquier niñería, hermanos. No, aplicado a lo que son las personas, hermanos, se enojan por cualquier cosa y muchas de ellas llegan a ser totalmente absurdas, ridículas. Sí, hermanos, nos enojamos porque nos descuidamos, pero en el caso de nuestro Dios no se enoja por cualquier cosa, de verdad. Hay cosas que son sumamente triviales para Él, hermanos. No se va a estar enojado por eso, pero hay cosas que por supuesto sí lo van a irritar. ¿Por qué se enoja, hermanos? Bueno, se enoja sencillamente por lo incorrecto, por las injusticias. ¿No le molesta a Dios, hermanos, que el malo se aproveche del bueno? ¿No le molesta a Dios que el fuerte se aproveche del débil? ¿No le molesta al Señor? Sí, hermanos. El Antiguo Testamento está lleno de expresiones donde el Señor se molestaba grandemente, hermanos. Cuando se aprovechaban de los más desvalidos, cuando venían, hermanos, ante los jueces, y los jueces se dejaban sobornar. Eso le molestaba, por supuesto. El cohecho. Le molestaba cuando se aprovechaban de las viudas, no podían defenderse. Le molestaba cuando se aprovechaban de los huérfanos, no tenían a quién más recurrir. Sí, por supuesto que le molestaba. Las injusticias le molestan. Entonces, cuando nosotros, hermanos, también nos enojemos por injusticias, que de verdad sean injusticias, bueno, estamos imitando realmente el carácter de nuestro Dios. En ocasiones, hermanos, no nos enojamos por las injusticias. Llegamos a ser, ¿sabe cómo?
indiferentes. Pasan cosas malas, suceden cosas que sabemos que son malas, pero la conducta de nosotros, hermanos, es simplemente ser indiferente. No es malo eso, hermanos. Hace tiempo, mucho tiempo, hablaba de un tema que se llama el silencio pecaminoso. Dios se elogia grandemente cuando nosotros somos prudentes para hablar. Pero ¿qué cuando ocurren injusticias, hermanos, y usted y yo nos callamos? ¿No nos cuenta por pecado? Hace tiempo escuchaba a un conductor de un noticiero y decía, cada vez que terminaba decía, y recuerde, los buenos somos más. Pero yo pregunto, ¿y si somos más los buenos, entre comillas, los que él dice? Porque los que él dice somos más, realmente no es que sean buenos, sino son menos malos que los demás. Es lo único. Pero, ok, si los menos malos que los demás somos muchísimos más, ¿por qué el mundo está así? ¿Por qué está así? ¿Se han puesto a pensar por qué está así? Y la respuesta es única, hermano. Es obvia. ¿Sabe por qué? Porque los que supone que somos buenos, nos quedamos callados. Bien, un ejemplo. ¿Qué pasa cuando hay alguna manifestación de lo que es el mundo homosexual ese? ¿Cuántos son? ¿Y nosotros? Somos muchísimos. ¿Pero qué estamos haciendo? Nos callamos. No sé si a usted le moleste, pero cuando pasan tantas cosas acá en las escuelas de nuestros hijos, hermanos, de verdad, que se supone que son laicas o no, ¿debería de meterse lo religioso a las escuelas? ¿Y qué hacemos, hermanos? Y luego, ¿por qué en las escuelas se suspende el 12 de diciembre? ¿Por qué? De veras que mi esposa acá está peleando conmigo porque dice que soy un poquito impetuoso, ¿verdad? Pero a lo mejor sí, hermanos, a lo mejor sí. Pero muchas veces, hermanos, somos muy condescendientes con cosas que no deberíamos de ser. ¿Sabe por qué el mundo hace lo que hace? Porque usted y yo nos callamos. Así es. Ok. Entonces, cuando al Señor Jesús, hermanos, cuando nuestro Dios se enoja por injusticias. Si usted y yo hacemos lo correcto, Él no se va a enojar. Por supuesto que no le va a molestar. Mire, un ejemplo de esto. Vaya por favor a Efesios. Vayamos a Efesios, que la palabra de Dios nos enseña, hermanos. En el capítulo 5. Del 5:1 hasta el 8. Dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Cuando la palabra de Dios, hermanos, cuando Dios nos dice aquí que no se nombre entre nosotros, ¿a qué cree que se refiera? Que no se escuche. No solamente es a que no lo practiquemos, sino mayor aún, que ni siquiera debería ser un tema de conversación. No, porque ya hermanos, es incorrecto. Las malas conversaciones van a corrompernos, hermanos. ¿Qué estamos haciendo hablando de eso? Dice el 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías. ¿Qué es tronerías, hermanos? A propósito, ya que vamos por aquí, ¿qué creen que sean las tronerías? Hablar en doble sentido. ¿Quién más dijo? Chistes, pero chistes En doble sentido. doble sentido. ¿Hermana Miriam habló? Mentiritas. Ajá. Mentirijillas. ¿Qué más, hermanos? Albur en doble sentido. ¿Qué más, hermanos? ¿Han escuchado algunos chistes de Dios, hermanos? Es más, y esto es enseñado por varios hermanos. Es más, los predicadores cuando no se prepararon para cubrir, pienso yo, el tiempo, o porque no saben de qué van a hablar, usan chistes. En ocasiones chistes de Dios, hermanos. ¿Y quién dijo que Dios es para que nos ande divirtiendo? ¿Quién dijo, hermanos, que las cosas de la Biblia son para que nos diviertan? Falta de respeto. ¿Quién? ¿Chistes de Dios? ¿Chistes de la Biblia? ¿Chistes de los apóstoles? ¿Chistes del Señor Jesús? ¿Qué es nuestro bufón? Se le llama tronería, hermanos.
Haga chistes de cualquier cosa, de cualquier ocurrencia, excepto de lo sagrado. Por favor, evítelos. Evítelos porque esto vamos a dar cuenta. Entonces, truhanerías dice que no conviene, sino antes bien acciones de gracia, porque saben esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hay gente que dice, no, bueno, las consecuencias son solamente las de tus actos, pero Dios no te castiga. Sí, hermanos, son consecuencias de nuestras decisiones, sí, pero también Dios también castiga, hermanos. No hay un pasaje que armonice con ese tipo de pensamientos. Sí, Dios castiga. ¿O qué está diciendo aquí? La ira de Dios viene sobre los hijos desobedientes. Entonces, hermanos, las injusticias a Él sí le molestan. En el momento en que un matrimonio, hermanos, practique lo que es la justicia, en este momento, hermanos, vamos a ser personas que ambas vayamos en pos de nuestro Dios. Vaya por favor a Lucas, capítulo 1. En el 1.6, quien lo gane. 1.6. ¿Cómo dice? Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Gracias, hermanos. Hermanos, ¿quién está hablando aquí? Bueno, está hablando Lucas. ¿De quién está hablando? De Zacarías y de Elizabeth. Fíjense, hermanos, cómo son estos señores. Ya eran grandes, hermanos. Ya eran grandes y no tenían hijos. Este matrimonio me hace recordar en gran parte, hermanos, a Abraham y Sara. De verdad. ¿Cómo es que este matrimonio, hermanos, dice que ambos, no solamente Zacarías porque era sacerdote, andaba rectamente delante de Dios. No solamente porque era sacerdote, Zacarías era el que era justo y practicante de los mandamientos de Dios. No solamente él, hermanos. La señora, que era una señora, también ella, hermanos, también ella practicaba. Elizabeth andaba irreprensible también, era justa en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ambos. Hermanos, eso es lo que se está buscando. Que no solamente el varón sea el que le eche ganas, el que persevere, no solamente la esposa, la hermana, que es la que tiene que estar esforzándose por hacer las cosas como a Dios le gusta. No, ambos. Y este es un matrimonio, hermanos, que deberíamos de esforzarnos por imitar, de verdad. Entonces, eso es, hermanos, nosotros tenemos que hacer este tipo de matrimonios. Entonces, a nuestro Dios, hermanos, le molesta cuando hay injusticias. Cuando hay un matrimonio que se esfuerza por ser justo, hermanos, ¿saben? No nos vamos a dejar guiar por otros ejemplos. Un ejemplo que es negativo, que es el que casi siempre conocemos, hermanos. ¿Se acuerdan de quién es de Hechos 5? ¿De quién habla? ¿Recuerdan ustedes? De Ananías y Zafira. Así es, hermanos. Fíjense lo que dice el 5.9. Me parece que es el 9. ¿Cómo dice el 9? Que nos gane, hermanos. Vamos a jugar esgrima. A ver. Y Pedro le dijo, ¿por qué comuniste en tentar el Espíritu del Señor? Hasta ahí, hermano, hasta ahí. ¿Quién está hablando? Está hablando Pedro. Es Pedro el que está hablando y está regañando a quién? A Zafira. Les está hablando duro, hermano. Ananías, bueno, ya estaba muerto. Ya estaba esperando la en el Hades, ya con el rico. Ya estaba muerto. Miren, esta palabra, hermanos, convinisteis, viene de una palabrita griega que se llama sumfoneo. Sun, hermanos, es juntos. Y foneo, ¿qué creen que sea? ¿Mande? Sonar. Sonar juntos. Ese es el sentido literal. Literal. ¿Sí? Pero quiere o significa, la palabra convenir significa, hermanos, armonizar. Por cierto, hermanos, sinfoneo, ¿como qué palabra de nuestro idioma le suena?
Sí, pero yo, bueno, híjole, se me hace que en la primaria no eran buenos para las ritmos. Sinfonía, hermano. Sinfoneo, sinfonía. Como la otra vez decíamos de gimnasio. ¿Y qué significa? Gimnasio. Muy parecido. De ahí viene nuestro idioma. Son idiomas madres esos. Entonces, de por acá viene el español. También se viene derivando. Sinfoneo, sinfonía. La palabra sinfonía es una palabra del campo musical. ¿Cómo es una sinfonía? Armonioso, junto. Una sinfonía, porque uno tiene un piano por allá, una trompeta por acá, la batería por acá, y un montón de instrumentos, yo no me lo sé. Pero todo el mundo tocando, y tocan, hermanos, de tal forma que se escucha bien bonito, muy, muy bonito. Hacen armonía. Es lo que significa armonía. Entonces, no se repelen, no se oye mal. ¿Qué les está diciendo Pedro a este matrimonio? ¿Por qué se pusieron de acuerdo? De hecho, la palabra de acuerdo, otra palabra que también es musical es acorde, hermano. Es lo que quiere decir. Y de allí viene, hermanos. Ahora, ¿qué pasaría, hermanos, si intentáramos hacer una sinfonía aquí nosotros, cada quien unas 2 trompetas por allá, un piano, y a la primera a ver qué bonito se va a escuchar, sin antes haber practicado? ¿Creen, hermanos? No, yo no sé qué cosas se harían. Pero cuando una persona no ha practicado, no va a salir la armonía. Eso significa, hermanos, que se requiere ponernos de acuerdo. A ver, aquí entra el de la corneta, o el de la trompeta, o el del piano, el del saxofón, y acá entra el de no sé qué. Ok, aquí entra y aquí sale, y empezamos todo a armonizarlo. Lo que voy. Ananías y Zafira se sentaron y platicaron, afinaron detalles. Cuando te diga Pedro, si te pregunta Pedro cuánto tú tienes que decir, tanto. ¿Sale? Sí. Casi que hasta, a ver, repítelo. Tanto, es lo que tienes que decir. Lo cuadraron supuestamente bien. Pero Pedro, hermanos, el Espíritu Santo le dijo a Pedro, hicieron esto. ¿Estuvieron de acuerdo ellos? Sí. ¿Estaban unidos ellos? ¿Estaban unidos a Dios ellos? No, hermanos, no. Lejos de que se irritara Zafira, de que se enojara por lo que estaba diciéndole Ananías, a lo mejor hasta puso su no, pues sí me parece muy bien Zafira, Ananías. Vamos a hacer eso, hermanos. El amor sí se irrita cuando hay injusticia. Aplicado a nosotros, hermanos, bueno, vamos a irritarnos, pero todavía hay algo más que debemos cuidar. Una es por qué nos irritamos y cómo actuamos cuando nos irritamos. ¿Cómo actuamos? Y esa es otra de las cosas que hemos de tener, hermanos, mucho cuidado. Sí, porque mucha gente, hermanos, hasta aquí, bueno, se irrita, está bien que se irrite, pero ¿qué en la forma en que actúa o responde a esa irritación? Hace tiempo alguien dijo, enojarse es fácil, pero enojarse con la persona correcta, en la forma correcta, en la medida correcta, por la razón correcta, eso es lo difícil. Porque en ocasiones nos enojamos por cualquier cosa absurda, de veras. Hacemos, dicen por ahí que las mujeres, decía eso, que las mujeres hacen una tormenta en un vaso de agua. Pero no solamente las mujeres, no. Y a veces sin agua y a veces sin vaso. Y eso lo hacemos todos, de una cosa, nada más. Entonces, en ocasiones no nos enojamos con la persona correcta. Nos enojamos con la esposa y arremetemos contra los hijos. O se nos atravesó el hermano y también con el hermano. Se nos atravesó la hermana y también con la hermana. Eso no es correcto. No. Eso es tener un desequilibrio. De verdad. Nos enojamos en la medida que no es correcta. Porque prácticamente se suelta la Tercera Guerra Mundial cuando nos enojamos. ¿Está bien?
Hay que comprar otra vez vajillas, o la vajilla, o hay que ahora limpiar todo el desorden. Hay que comprar otra televisión porque el hermano, sintiéndose bien fuerte, pues aventó la televisión. Hay que comprar otra televisión. ¿Está bien? No. Miren, está bien que nos irritemos. La pregunta es, ¿por qué nos irritamos y cómo reaccionamos ante la irritación? Hermanos, ¿qué pasa cuando nosotros nos enojamos con alguien? ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos simplemente que haga lo que quiera? Uno, lo que deberíamos de hacer, hermanos, es enojarnos por las cosas correctas. Sí, pero también tenemos que, aunque estemos irritados o molestos, tenemos que buscar, hermanos, qué es lo mejor. ¿Cómo le voy a ayudar a mi cónyuge? Eso es lo que deberíamos de razonar. Y eso, hermanos, deberíamos de pensarlo mucho antes de que lleguemos a una situación así. Porque cuando nos enojamos, hermanos, hasta después ya como no pensamos, no meditamos en qué tenemos que hacer o cómo tenemos que reaccionar cuando haya algún desacuerdo, porque los va a haber, obviamente, pero nunca lo pensamos. Y eso es algo que va a afectar a los matrimonios. Entonces, el amor se va a irritar, hermanos, por la injusticia, pero también es cierto, hermanos, que vamos a buscar hacer que la persona entre en razón. Miren, muchas veces, cuando hay alguna situación, lo que decimos entre cristianos, en ocasiones decimos, pero es que fulano pues ya lo sabe. Sí, lo sabe. ¿Creen que Pedro no sabía que negar al Señor Jesús era malo? Es que a veces no alcanzamos a razonar completamente, hermanos, de veras. Sí, ya lo sabemos, pero ¿y luego? El que alguien lo sepa y lo haya hecho, ¿me exime a mí de la responsabilidad de ir y ayudarle? Es que cayó, como alguien por ahí decía, peca quien quiere. ¿Me exime ese pensamiento, hermanos? Si alguien comete una falta, yo puedo decir, no, pues es un cristiano de 5 o 10 años, ya debería de saber. ¿De verdad, hermanos, me exime todo eso? Dice ahí en Ezequiel capítulo 2, del 5 al 7, hermanos, le dice, háblales, escuchen o dejen de escuchar, porque son casa rebelde. Pero cuando venga el mal o las consecuencias, ¿sabrán que hubo profeta? Sí te dijeron. Entonces, nosotros deberíamos de acercarnos al hermano. Santiago capítulo 5, 19 y 20, hermanos, dice que el que haga volver al pecador del error, ¿qué va a pasar con él? Salvó a un alma. Salvó a un alma de la muerte, hermanos. Salvó a una persona de la condenación. ¿No debería eso ser causa suficiente para motivarnos? Ahora, en ocasiones, hermanos, ya no solamente estamos hablando de los hermanos, un poquito más cerquitas a mí. Es mi esposa la que está otra vez haciendo lo mismo y no entiende qué debo de hacer. Pues sí, ya sabe. Pero pues ya le dije a Mari, no entiende, hermano. Que haga lo que quiera ahora. Eso. Yo ya le dije. Y le dije como 30 veces. ¿O al revés? También al revés te lo dije, hermano. Se lo dije de frente y se lo dije de espalda. Hermano, a lo que voy. Yo entiendo, hermano. Sí, decía una frase que mi madre decía: cuando te llegues a enojar con tu esposa, no lo demuestres. Mejor salte a caminar, que te dé el aire en el cerebro, y cuando regreses con la mente fría, siéntese en la plática. Bueno, sabía que precisamente cuando uno se enoja, se deja de bombear más sangre. Bueno, el oxígeno en la cabeza sí se acaba. Sí se acaba. Ok. Miren, Colosenses capítulo 3, versículo 19. Díganme. Pero es que puede ser diferente, hermano. A mí me pasaba que me llegaba a mencionar a desmayar porque me sobreventilaban. O sea, haga de cuenta que yo jalaba más aire de mi vida, ¿sí? Entonces eso hiperventila el cerebro y uno pierde el sentido. Entonces a mí me dijeron, necesitas controlar la respiración. Porque eso también es malo, respirar. Sí. Tenemos que buscar cualquier salida. A lo mejor en su caso, hermana, un costal de box sería buena opción, pero que el costal
sal no sale, hermano. Colosenses 3:19, hermano. Esto ya lo sabes. Cuentes a 10 y otra vez 10. Colosenses 3:19, hermano. ¿Quién cree que sea áspero, hermano Octavio? Ya que usted lo leyó, hermano, ¿Qué es áspero? ¿Qué será áspero, hermano? Hola, Sonia. Rasposo. No sean rasposos, hermano. ¿Qué más? ¿Qué más? Tosco. ¿Cómo sería, cómo sería un matrimonio? ¿Qué tanto cambiaría, hermanos, si practicáramos esto los varones? Esta palabra, hermanos, se refiere a amargo. Amargo. Creo que es el 8:11 de Apocalipsis cuando menciona que cae una estrella a la tierra que se llama Agento y las aguas se hacen amargas. Esa palabra amargas, hermanos, lo amargo lo compara con lo amargo de lo ajenco. ¿A poco no es cierto que está rico ese té de ajenco, hermanos? Yo creo que algunos es lo que se toman antes de salir. Ajenco. No, hermanos. No, es algo que es amargo. Por eso, Amargo. cuando la hiel se rompe, echa a perder todo lo que está alrededor. Amargo. Hay gente que es amarga y amargosa. ¿Sí? No solo, o sea, tienen amargura para compartir si se quieren. De verdad. Varones. Explícitamente para nosotros deberíamos de evitar ser amargosos, amargados. Más aún, esta palabra, hermanos, también avanza a hacer como algo que punza, algo que pica. Algo que pica. Entonces deberíamos evitar ser algo que lastime, algo que amargue. Es lo que deberíamos de hacer. Hermanos, ¿saben por qué cometemos tantas veces el error de hablar como luego hablamos? Una, porque lo olvidamos. Y otra, porque sencillamente, hermanos, no estamos ejerciendo el dominio propio que Dios demanda que nosotros tengamos. Hay un proverbio que no recuerdo cuál es, pero dice, ahí lo busca usted: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Literalmente se dice, pero se olvidó la cita. Manzana de oro es una joya, hermanos, a lo que se refiere. Es una joya, algo precioso, algo valioso. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene, o de forma oportuna. Entonces, tenemos una forma, hermanos, en que deberíamos... Proverbios 25:11. Proverbios 25:11. Gracias, hermanos. Entonces, eso deberíamos de cuidarlo. Ahora, no es, hermanos, solamente que nosotros deberíamos de cuidar eso. Explícitamente allí se nos dirige, deben de cuidar su forma de estar hablando. Así de simple, hermanos. Mire, en Jueces capítulo 14 y versículo 17, se menciona el caso de Sansón. ¿Se acuerdan que se casó con una mujer filistea? Bueno, como no le decía el enigma que él propuso a los filisteos fueron con la muchacha y le dijeron, si no nos descubres, no nos dices el enigma, te vamos a matar a ti y a tu casa, a la casa de tu padre. Bueno, ¿qué es lo que hizo ella? Porque aquellos eran de armas tomar. La esposa de Sansón lloraba en presencia de él, no donde él no la viera. Eso de amargoso, hermanos, tanto calza para los varones como para las mujeres. Jueces 14:17. Y dice que la esposa de Sansón lloraba en presencia de él y lo presionaba. La versión textual dice lo acosaba. Y la Nueva Traducción Viviente dice lo fastidiaba con tanta insistencia. ¿Qué creen que ocasionó ella en él? ¿Una casa confortable? ¿Qué podría pasar cuando nosotros también no cuidamos nuestro comportamiento? Así me conociste tú. Aunque la haya conocido así, todos estamos demandados a cambiar. ¿Ya sabías cómo soy? No. Aún así. Es que así soy, así me voy a morir. No. Así no. Para que el matrimonio funcione, tenemos que hacerlo a la forma de Dios. Ahora,
El mismo, otra vez le pasó a Sansón. En Jueces 16:16. Se los estoy leyendo, hermanos, porque ya se me está acabando aquí. Jueces 16:16. Está Dalila. ¿Se acuerdan que Dalila le decía, tú dices que me amas, pero no me describes, no me dices en qué consiste tu fuerza? ¿Sí se acuerdan de eso, hermanas? ¿Hermanas? Sí. ¿Sí, hermanas? Sí. Digo, hermanos, ¿verdad? Dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. La versión de las Américas dice, como ella lo apremiaba, lo presionaba diariamente con sus palabras y lo apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Textual, la Biblia textual. Sucedió que como ella lo apremiaba con sus palabras cada día, acosándolo, su alma desfalleció hasta morir. Y una más, la Nueva Traducción Viviente dice, como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida. Estaba harto. Pero eso, hermanos, no solamente puede ocasionarlo a una esposa, también nosotros como esposos. Nuestro lugar confortable pierde esa calidez. Nuestro hogar, deberíamos querer llegar allí, hermanos, con tantas ganas, con el antojo, hermanos, de estar allí y no salir más. De verdad, eso deberíamos hacer. No es que no nos enojemos, aprendamos a discutir las cuestiones, hermanos. Miren, 1 Samuel 25:3. En esa parte habla, decía alguien por allí, de la bella y la bestia. La bella y la bestia. Ahí se describe a una mujer, hermanos, que era de muy hermoso aspecto, pero lo más importante de ella es que era una mujer muy inteligente. Es de las pocas mujeres descritas en la Biblia que hacen esa rara combinación, inteligente y hermosa. Dice allí el 3, y aquel varón se llamaba Nabal, y pareciera Nabal, ¿no? Y su mujer, Abigail, era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. ¿Cómo era ella? De buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero él era un hombre duro y de malas obras. La de las Américas dice, era una mujer inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos. La textual dice, y la mujer era de buen entendimiento, hermoso aspecto, pero el hombre era grosero y dado a las malas acciones. Grosero y de malas acciones. Y la internacional dice, Abigail era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. ¿Se parecerá a ese nuestro matrimonio? ¿Así seremos nosotros? Tengo otro matrimonio. La esposa de Job, ¿se acuerdan de ella? Tremendo hombre Job, ¿verdad? ¿Y la señora? Le dice, ¿aún no tienes tu integridad? ¿Maldice a Dios? Aún vas a la iglesia. Y los hermanos ni te agradecen. ¿Aún todavía le echas ganas? No eres notado en la iglesia. Job le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres, fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? Es el 2, 9 y 10. 2, 9 y 10. La Biblia de las Américas dice, cualquiera, como suele hablar cualquiera de las mujeres necias. Y la textual dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres insensatas. Entonces, ¿se parecerá a nuestro matrimonio? ¿Seremos un matrimonio como el de Nabal y Abigail, donde el esposo es un pedante, hermanos, grosero, prepotente? ¿O seremos un matrimonio como el de Job, donde la señora calaba a su marido? Era una piedra de molino. Podemos irritarnos, por supuesto, pero tenemos que asegurarnos, que vamos a actuar en edificación para nuestro cónyuge. Lo voy a edificar. Hermanos, creo yo que
Si alguien conoce nuestras debilidades y nuestras fortalezas, sin duda alguna, hermanos, puede ser en nuestros amigos que están cerca. Pero si hay alguien que está más cerca, sin duda alguna es nuestro cónyuge. Nuestro cónyuge. ¿Qué, hermanos, cuando nuestro cónyuge tiene debilidades y nosotros nos burlamos de ellos? ¿Qué también será? ¿Qué cuando nuestro cónyuge tiene debilidades, pero nosotros no buscamos la forma de fortalecerlas? ¿Se acuerdan de cómo es de que Cristo encontró a la iglesia? Dice que Él mismo se dio para santificarla, purificarla. Él se entregó. ¿Se imaginan que Cristo, hermanos, hubiera tenido el mismo pensamiento de muchos de nosotros, de simplemente ver que estaba sucia y decir, híjole, no te quiero así? Todos queremos, hermanos, el producto terminado, pero en el proceso pocos llegamos a querer trabajar, muy pocos. Y debemos de esforzarnos por ayudar para que nuestro cónyuge sea un precioso producto terminado. Eso es lo que debemos de hacer. Entonces, no se irrita. O si se irrita, sepa de que no se debe poner el sol sobre su enojo. Actúe correctamente. Actúe en edificación de su propio cónyuge, porque su cónyuge es su cuerpo. Su cónyuge es usted. Tenemos 5 minutos, hermanos, 10 minutos, por favor. Gracias. Ahorita regresamos, hermanos.